Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. Optimiza tus procesos de negocios con soluciones RPA. Mi nombre es Guillermo Grimaldo, soy el socio líder de la práctica de Digital para BDO Interaméricas, que comprende 9 oficinas en la región, desde Ecuador, Venezuela, Colombia, lo que es Panamá, Costa Rica y Centroamérica, exceptuando Belice. En esta ocasión nos va a acompañar Moisés Rodríguez Espino, quien es nuestro gerente de Advisory para la unidad de Data Analytics, RPA e Inteligencia Artificial. Hoy vamos a estar viendo cómo podemos optimizar algunos procesos de negocios con algunas soluciones de automatización y también vamos a estar explorando un poquito algunas de las plataformas que nosotros hemos creado como BDO, que son Sara y Beans, que más adelante Moisés también comentará sobre estas plataformas y cómo podemos reducir costos, incrementar productividad y al mismo tiempo minimizar errores. Así que estamos listos para iniciar. Les dejo con ustedes a Moisés Rodríguez Espino y también quisiera aclarar si tienen alguna pregunta, pueden hacerlas en el apartado de preguntas y respuestas o Q&A en inglés y las mismas pues van a ser respondidas por el presentador o por mi persona. Así que adelante, Moisés. Muchas gracias, Guillermo, y muy buenos días a todos. Es un gusto que, pues, nos puedan estar acompañando el día de hoy, esta mañana, para hablar sobre un tema muy interesante, muy importante en el sentido de esta era de transformación digital que se está llevando a cabo a nivel de las organizaciones, buscando, como lo mencionaba Guillermo en un inicio, esa eficiencia, esa productividad, esa reducción de errores y reducción de costos, ¿no? Entonces vamos a hablar en torno a eso con respecto a este título del webinar del día de hoy: optimiza tus procesos de negocio con soluciones RPA. Me presento pues nuevamente, Moisés Rodríguez Espino, gerente de Advisory dentro de la unidad de Digital en BDO Panamá. Tengo ya más de 12 años de experiencia en el área de digital, atendiendo soluciones desde inteligencia de negocios, toda la parte de analítica, em, y los últimos años incorporando este tipo de soluciones que han venido a aportar en temas de automatización, como lo son las soluciones de RPA y las soluciones que incorporan inteligencia artificial de distintas maneras. Las conocemos hoy en día muy tradicionalmente como el famoso ChatGPT o herramientas de Microsoft como Copilot, que nos ayudan a establecer una conversación y recibir respuestas, información o ayuda en distintas maneras. Pues bueno, eso es una parte de la inteligencia artificial que se puede estar utilizando. Dentro de las automatizaciones también podemos utilizar inteligencia artificial para ciertas capacidades. Entonces, bueno, dando inicio, vamos a conocer un poquito sobre la agenda que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a conocer un poco sobre RPA, vamos a hablar un poquito sobre eso, qué es ese Robotic Process Automation del que tanto hablamos. Vamos a conocer un poco entonces cómo BDO, siendo una firma integral en diferentes prácticas, aporta dentro de este tipo de proyectos de automatización de procesos. Vamos a presentarles factores claves que son importantes a la hora de implementar estas soluciones, porque si bien las organizaciones, las diferentes empresas van buscando mejorar su atención al cliente, van buscando mejorar sus procesos internos, pues hay que identificar cuáles son esos elementos claves que nos permiten llegar a buen término una implementación de este tipo de soluciones. Como penúltimo punto, vamos a explorar lo que BDO ha construido con estas soluciones de RPA, a las que hemos denominado Sara y Beans. Tienen sus particularidades. Vamos a conocer un poquito sobre estos dos productos, para que vean entonces lo que a nivel interno, la experiencia que BDO tiene, ese conocimiento integral en diferentes prácticas aporta a desarrollar soluciones de gran valor para ustedes. Y por último, bueno, vamos a estar entonces socializando las preguntas y respuestas que vayan surgiendo a lo largo de esta presentación. Ok,
Hablemos de Robotic Process Automation, RPA. Eso es lo que se conoce hoy en día. De su definición o de sus palabras en inglés es las siglas que las mencionamos. Y en español, pues bueno, automatización robótica de procesos. Ese es el punto de partida de lo que vamos a estar hablando. Si buscamos una definición muy puntual de lo que es RPA, es simplemente una tecnología que va a utilizar herramientas o robots de software para automatizar, y aquí es el tema clave, tareas repetitivas y que estén basadas en reglas. Y que, bueno, obviamente realizamos nosotros los humanos dentro de una unidad de negocio, de nuestras organizaciones, nuestro día a día. Eso es lo importante que tenemos que tener claro con respecto a lo que es RPO, lo que busca resolver este tipo de soluciones. Podemos asociarlo a una descripción un poco más sencilla como un asistente digital que nos permite realizar tareas rutinarias básicas, tan básicas como lo que es copiar archivos, mover archivos a una ubicación, a una carpeta, o simplemente completar formularios que recibimos de nuestros proveedores, de nuestros clientes, de las personas con las que establecemos algún contacto comercial, hablando dentro del ambiente corporativo. ¿Ok? Ahora, estas soluciones van a ir desencadenando varios conceptos, entre lo que mayormente conocemos es cuáles son los beneficios de RPA, pero también hay algo que debemos tener claro, y es la importancia, cómo surge la importancia de utilizar estas soluciones o implementar estos tipos de proyectos. Y puede ser un poco similar a beneficios, pero nos gusta separarlo de esta manera y vamos a ir viendo por qué. Con respecto a la importancia de las soluciones de RPA, vamos a tener cuatro conceptos muy puntuales. Lo primero, y uno de los que de repente me gusta presentar como punta de lanza, es la parte de la eficiencia. Obviamente estamos automatizando una tarea, vamos a ser más eficientes, buscar esa productividad. Y lo que buscamos es esa aceleración de ese proceso de negocio que tenemos dentro de la compañía. Particularmente, este concepto de eficiencia me gusta por el hecho de que, como les mencionaba, yo también he visto proyectos de analítica, inteligencia de negocios. ¿Y qué sucede? Al yo tener un proyecto de RPA, un desarrollo de este tipo de soluciones, donde voy acelerando mi proceso de negocio, él va a impactar de gran manera en tener ya sea información a tiempo, respuestas a tiempo con respecto a un cliente o a algún manejo interno, y en base a yo tener esa información lista o esos procesos culminados en un momento oportuno, yo puedo tomar decisiones de manera oportuna igualmente. Entonces, este es uno de los factores de importancia dentro de los RPA, que no solamente va a ir enfocado a ejecutar el proceso rápidamente, a ser más veloces, a ser más eficientes, sino que también impacta en la toma de decisiones del negocio. Ya aparte, tendríamos un tema de analítica, un tema de dashboard, de seguimiento, alta gerencia y demás, pero eso es otro tema. Sin embargo, hay mucha relación con respecto a la parte de eficiencia en ese sentido. De ahí pasamos entonces a lo que ya hemos mencionado brevemente al inicio, la parte de reducción de errores. Obviamente porque entonces vamos a ir enfocándonos a poder mejorar esa precisión, a mejorar esa calidad de los datos, y evitamos ese famoso retrabajo. Al evitar mis errores, evito tener que ejecutar ese proceso nuevamente por esas fallas que hemos cometido, pues como humanos que somos. Lo siguiente, vamos a tener la parte de ahorro de costos. Y va a ir orientado a que vamos a tener menor costo operativo, menos intervención manual dentro de nuestros procesos, y por lo tanto vamos a tener tareas que son de mayor valor para la compañía. ¿Y en qué se traduce tareas de mayor valor? Pues bueno, desde la parte de eficiencia, de atención al cliente, como la parte de percibir mayores ingresos también. ¿Ok? Y por último, un poco tal vez abstracto de cierta manera, pero que siempre forma parte de todo tipo de proyectos, y en las soluciones RPA obviamente lo va a formar, va a formar parte, es la escalabilidad. Pero ¿en qué va orientada esta escalabilidad? En brindarnos la facilidad de poder manejar un gran volumen de trabajo que va a ir creciendo, porque ¿quién
al día de hoy no ha expresado tal vez la frase de cada vez tenemos más trabajo o cada vez hay más trabajo. Y siempre decimos de manera muy positiva que bueno que exista más trabajo porque entonces las cosas van bien. En ese sentido, las soluciones de RPA, esa escalabilidad, ese factor de escalabilidad nos permite poder garantizar una respuesta a ese volumen creciente de tareas, de actividades que tengamos dentro de nuestras organizaciones y los procesos que vayamos diseñando y eh, mejorando al paso del tiempo. ¿Ok? Ahora sí, conociendo la parte de la importancia, pasamos a lo que se refiere a beneficios de lo que nos da un RPA. Y van a ser también de manera muy sencilla en cuatro conceptos que se los voy a presentar, que es el primero, pues la productividad que ya conocemos. Menores tareas rutinarias, más tareas estratégicas, en eso se va a centrar la productividad del beneficio que nos da un RPA. Luego la parte de cumplimiento, cumplimiento en cuanto a voy a reducir riesgos y voy a tener tiempos oportunos de diferente índole, de informes que debo entregar a una entidad regulatoria, de tiempos de respuesta que debo cumplir para con un proveedor, para con un externo cualquiera. eh, y eso al final me va a permitir evitar inconvenientes, mala satisfacción del cliente o de los proveedores, o incluso hasta a nivel de multas que puedan acarrear el no cumplir los tiempos de entrega de algún tipo de los procesos que tengamos. Esto no va a aplicar para todos, esa medida drástica a nivel de alguna multa o algo por el estilo, pero sí nos va a garantizar entonces ese cumplimiento para nuestros procesos internos, para reducir los riesgos que se estén latentes dentro de estos procesos que vayamos a implementar o automatizar. Lo siguiente es la flexibilidad, de algo de lo que se habla mucho también con respecto al RPA, al robot. ¿Por qué? Porque es una fuerza de trabajo 24/7, que está disponible para ejecutarse 24 horas, 7 días a la semana. Existirán procesos que nosotros podamos automatizar para ejecutarlo una vez a la semana, una vez al mes, pero ya ese es otro tipo de análisis en cuanto a necesito esa automatización de ese proceso que no es tan frecuente versus el diario, el día a día, el repetitivo que sí debo ejecutar, ya sea todos los días de la semana o incluso varias veces en un mismo día. Pero la capacidad de este tipo de soluciones siempre va a estar ahí disponible las 24 horas, 7 días de la semana. Y por último, un beneficio que a veces no nos damos cuenta, pero está ahí, es el crecimiento. Y el crecimiento en cuanto a un giro de 360 grados en la organización. ¿Y por qué lo digo así? Porque si ustedes identifican un departamento, hablemos del departamento de contabilidad, donde se hace el registro de las facturas y se automatiza el proceso de registro de esos documentos en nuestro sistema, en un RP. Inmediatamente al empezar ese tipo de implementaciones, empezamos a ver oportunidades de utilizar ese mismo proceso o hacerle adecuaciones para implementarlo en otra unidad, en otro departamento, en otra área estratégica de la compañía. Y de esa manera yo empiezo una ruta de trabajo escalonada de implementación de diferentes robots y automatizaciones. Y vamos a quedar mencionando, hablando, conversando que, bueno, tenemos 5 robots implementados, uno se encarga de contabilidad, otro de la parte operativa, otro de la parte de logística, otro de la parte de comunicación con nuestros clientes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es uno de los beneficios que me gusta presentar ya como última etapa en donde al final la compañía completa se ve beneficiada. ¿Y qué tipo de soluciones entonces podemos estar haciendo con RPA? Hemos hablado de algunos ejemplos sobre la marcha, pero vamos a aterrizar un poco sobre algunos casos de uso que podemos estar desarrollando con RPA. Lo primero, procesamiento de facturas, que era el último ejemplo que les acababa de mencionar, en donde pueden existir dos procesos diferentes que usen el mismo insumo. La factura de compra, ya sea un proveedor, o la factura de venta generada a un cliente, y debo mantener eso en un registro
dentro de un sistema, de un conocido ERP. Ese procesamiento yo puedo aplicarlo de distintas maneras. Yo puedo aplicarlo con documentos de facturación electrónica que genera un archivo XML, conocido por todos, pero es un archivo un poco complejo, un poco de trabajo técnico que requiere para procesarlo, y nosotros podemos utilizar este tipo de herramientas para leer su información, aplicar algún tipo de manejo a esos datos para pasar a la etapa de registro en el sistema. Y eso aplica entonces un proceso de factura de compras con respecto a proveedores, donde tengo reglas de negocio de si este proveedor me ofrece X o Y servicios, A o B productos, yo debo tomar acciones, y yo sé como humano, como encargado del área, cuáles son las reglas de negocio que debo aplicarle a ese registro. De igual manera, facturas de compra o simplemente documentos que yo debo leer, documentos que vengan en un formato PDF, que una tarea diaria sería tomar el PDF y manualmente empezar a escribir los datos que yo necesito de ese documento. Eso es una tarea poco tediosa, agotadora, entre más veces tenga que ejecutarse y más rutinaria sea. Por lo tanto, yo puedo utilizar robots para simplemente leer ese tipo de documentos y llevarlos a un destino de mi necesidad, ya sea una base de datos, ya sea eh, comunicarlo mediante un correo electrónico. Las posibilidades son infinitas. Aquí podemos mencionar un ejemplo en cuanto a la parte que estamos viendo con el área de riesgo y cumplimiento, eh, las listas de sanciones, donde en algunos casos, no tenemos acceso al sistema o algo por el estilo y recibimos algún tipo de documento en formato PDF. Eso lo podemos estar procesando, leyendo con este tipo de soluciones, y obtener los datos que necesitamos de todo lo que contiene ese archivo. Esa es una de las posibilidades, una de las alternativas. Pasando ahora entonces a la parte de gestión de datos, ¿qué podemos ver y qué soluciones podemos tener en la parte de gestión de datos? Cuando yo tengo que generar información para los informes que debo entregarle ya sea a nivel interno o a alguna entidad externa que me solicite información, yo puedo tener ciertas capacidades de generar estos reportes, que son regulatorios, que son constantes, que son muy frecuentes, que me quitan tiempo de esfuerzo estar preparándolos en cada iteración. Pues yo puedo realizar algún tipo de automatización con respecto a eso, en donde yo tomo mi origen, mi fuente, los datos que necesita este externo, este tercero, aplicarle las reglas de negocio, procesarlos, prepararlos y llevarlos al destino y al formato del reporte o informe que yo quiero entregarle a esta entidad o a otra unidad de negocio que esté dentro de mi compañía en cuanto a este tipo de formato especial, ¿no? Atención al cliente. Atención al cliente, lo primero que se nos viene a la mente al día de hoy son los conocidos chatbots, en donde el cliente interactúa con un pequeño robot que establece alguna conversación, eh, ya sea de manera muy interactiva, en donde yo escribo como si estuviera hablando con una persona y el chatbot me responde, o me da estas famosas opciones de envía uno para consultas de ventas, o envía dos para consultar tu información de cliente, etcétera, ¿no? Esos son dos tipos de chatbots con los que nosotros estamos interactuando hoy en día. Sin embargo, ese chatbot puede estar solicitando algún tipo de información, puede estar realizando entonces comunicaciones a nivel interno de la compañía para que sepa que un cliente está solicitando algún tipo de información de sus productos, de sus servicios, o algún inconveniente con respecto a alguna queja, alguna afectación que esté teniendo en cuanto a los servicios que ofrece la empresa a ese cliente. Entonces, nuevamente, las posibilidades son muy amplias. Por lo tanto, a partir de una conversación con un chatbot, yo puedo desencadenar procesos de RPA para que envíen entonces notificaciones al personal interno, generación de documentos con respecto a los casos o incidentes que haya reportado el cliente, solicitudes de un proveedor para pago de facturas, o registro de facturas, o seguimiento de sus pagos.
todo eso entonces se puede ir desencadenando en procesos de automatización para que el personal interno esté al día con el proceso y pueda atender de manera eficiente sus diferentes canales y sus diferentes, eh, ya sea clientes o proveedores. Entonces, aquí ya empezamos a ver algunas soluciones de RPA que se complementan con otros desarrollos, como lo es el caso de los chatbots. Tenemos conciliación de cuentas, que es uno de los procesos en nuestras sesiones que tenemos con algunos clientes, validando algunas necesidades de automatización. Siempre se habla mucho del tema de mi proceso de conciliación de cuentas. ¿Por qué? Porque requiere mucho trabajo manual, requiere mucha revisión manual del personal en cuanto a los informes que se van generando, los documentos que están utilizando y empezar a unificar y comparar registros para poder llegar a esa conciliación. Entonces, este es uno de los procesos que claramente tenemos disponibles para implementar con soluciones RPA. Y por último, en la parte de debida diligencia, un poquito relacionado a lo que les comentaba al inicio del procesamiento de factura o de documentos. En la parte de documentos como tal, pues estas listas de sanciones que se pueden entonces estar procesando, apoyando al proceso de debida diligencia. También podemos complementar este proceso con los chatbots para hacer un onboarding con el cliente, para establecer una comunicación con el cliente en cuanto a solicitar la información, pedir la actualización de los documentos, eh, todos estos casos o escenarios que se pueden estar dando para solicitar información y mantener la comunicación y luego pasar todo eso a una base de datos, a un almacenamiento, a un lugar donde entonces el equipo pueda darle seguimiento, pueda darle monitoreo a los clientes o a la información que deban estar eh, validando con respecto a esta debida diligencia. Bueno, no solamente clientes, también proveedores, en algunos casos podemos estar realizando este tipo de procesos. Ya son los lineamientos que la organización sigue y los procesos que pueda estar definiendo, ¿no? Así que esos digamos que son una serie de casos de uso que podemos estar implementando con RPA y algo que quiero incorporarles acá es lo que tenemos ahí abajo y es qué tienen en común todos estos procesos. Son soluciones completamente diferentes, atienden a necesidades completamente diferentes, pero tienen algo en común. Lo primero, un desencadenador. Y, poniéndolo en español, en inglés sería un trigger. Pero un desencadenador es esa acción que da inicio a ese proceso. Cualquiera de esos 5 que les mencioné o muchos otros que puedan existir. Un insumo que simplemente pues, es ese elemento que el proceso va a utilizar para avanzar en sus etapas, en sus siguientes pasos. La factura del proveedor, los datos que necesito para el informe, los mensajes que ha enviado el cliente en el chatbot, en la atención al cliente, la información que necesito a nivel de las cuentas y de los movimientos para la conciliación, la información del KYC que le envía al cliente y que me compartió. Ese es mi insumo y eso es lo que forma parte entonces del proceso y cómo se va a ir moviendo en cada etapa. Como siguiente punto, las reglas de negocio. He mencionado mucho el tema de las reglas de negocio a lo largo de lo que vamos en la presentación y son esas instrucciones, esas pautas, esas normas que mi proceso tiene definido y que le indica cuál es el camino que debe seguir. Si llega un cliente con determinadas características, yo sé que entonces debo realizar A, B o C. Si llega una factura de un proveedor con determinadas características, sé que debo registrar sus productos o sus servicios, ya sea con impuestos, sin impuestos, asignado a cintos de costos distintos, etcétera, ¿no? Un ejemplo de reglas de negocio que podemos estar aplicando es simplemente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la definición de RPA? Basado en reglas. Son esas que están ahí. Y por último, son procesos repetitivos. Siempre debemos tener presente de que al final un proceso que queramos automatizar debe ser repetitivo. ¿Ok? Ahora, ya conociendo lo que es RPA, hablando un poquito, hay mucha más información, pero creo que esto es lo más clave y puntual para conocer este tipo de soluciones. Hablemos un poco de cómo BDO, siendo una firma integral en diferentes prácticas, eh, ofrece este tipo de soluciones y aporta gran valor para,
nuestros clientes, para la industria, para los diferentes sectores. Lo primero, pues, conocimiento de la industria. Tenemos muchas prácticas que ofrecemos dentro de BDO, desde la línea de advisory en cuanto a digital, nosotros que estamos en esta presentación, pero dentro de advisory igual hay servicios para temas de llevar la contabilidad, outsourcing contable, asesorías financieras, finanzas corporativas, está la unidad de impuesto también encargada de una amplia gama de servicios tributarios, la unidad de auditoría y la unidad de legal, pues que muy bien su nombre lo dice, orientado a los servicios de auditorías a estados financieros y la parte de asesoría legal en diferentes prácticas que, haciendo un pequeño paréntesis, pues recientemente nuestra unidad legal está participando con Congreso de Propiedad Intelectual, en donde pues formamos parte de este tipo de eventos que reúnen desde varios países. Entonces, ese conocimiento de la industria en diferentes prácticas y hacia clientes en diferentes sectores como finanzas, manufactura, retail, seguros, entre muchos más, pues bueno, da, da una perspectiva muy, muy robusta, muy fuerte para conocer las necesidades de los clientes, de las empresas y poder asesorar no solamente de ofrecer un producto puntual o de necesitas esto, sino entender el dolor, entender esa necesidad en cuanto a los procesos que tienen y poder ofrecer lo que mejor se adapte a cada uno de ustedes. Y por eso hablamos en Interaméricas la unión de los mejores, porque ahora no solamente hablar de BDO Panamá, sino hablar de BDO en Colombia, Costa Rica, siendo todos como Interaméricas y el resto de los países. Y a partir de ahí, poder entregar soluciones personalizadas para todos los productos, pero hablando de la parte de RPA que va relacionada a los procesos de negocio de una organización, pues si bien podríamos definir algunas soluciones estándar, siempre evaluamos ese diseño particular para cada cliente, para cada empresa, porque todas son diferentes. Todas analizan información de una manera diferente, todas ejecutan procesos de una manera distinta. Por lo tanto, siempre hay un factor y un componente de personalización, de customización en cada una de nuestras soluciones. Entonces, no solamente desde el lado de digital, como creadores de estos proyectos, de estos productos, sino también de ese equipo eh, multidisciplinario en cuanto a las unidades que tiene BDO, no solamente en Panamá, sino a nivel del resto de los países. Y cuando tenemos esos factores definidos como una firma integral en diferentes prácticas y servicios, les hablamos de lo que es Sara y Vince, que es un poco en torno al tema de este webinar. Y cómo se relaciona entonces BDO siendo una firma integral en soluciones RPA, presentando productos como Sara y Vince. ¿Por qué BDO? ¿Por qué Sara y Vince? ¿Cómo nace esa idea de desarrollar Sara y Vince? Y al final nos podemos estar haciendo las preguntas de, ¿realmente es útil implementar este tipo de productos RPA, este tipo de proyectos? Bueno, hablando un poco de todo esto, de este equipo de asesores que está en diferentes prácticas eh, dentro de las unidades de BDO, vamos a garantizar un buen entendimiento de los procesos, de las necesidades, cuáles son los resultados que se quieren obtener, porque una parte sí, conocer la necesidad, pero cuál es el objetivo que queremos, cuál es la estrategia de la organización que se tiene, cuáles son sus objetivos. Ok, la automatización de este tipo de procesos va en torno, va orientada a esa estrategia que tiene la compañía en el año actual, en el periodo actual. Pues estas son las cosas que se va evaluando como todo este equipo de asesores multidisciplinarios que tenemos dentro de BDO y a lo que siempre nos vamos a ir enfocando. Mm, por cuando hablamos o empezamos a incorporar ahora la parte de tecnología, nosotros decimos, bueno, ¿realmente el robot es eso? ¿Lo implemento y ya? No, la tecnología simplemente es un medio, es una herramienta, pero la esencia del RPA, ¿qué es? Es cumplir ese proceso de negocio. Por eso esa parte de asesoría, esa parte de entendimiento es la fundamental de este tipo de proyectos.
Desarrollarlo con la tecnología que tengamos disponible siempre se va a poder hacer, pero la esencia es conocer ese proceso de negocio. Entonces, bueno, vamos combinando todo este tipo de conocimiento, asesoría financiera, contadores especialistas para poder entregar estas soluciones de gran valor. Em, ¿Qué buscamos también con lo que es entonces Sara y Beans? ¿O por qué nace esto? ¿Cómo surge este tipo de productos? Un proyecto de RPA desarrollado desde cero, puede ser, puede llegar a ser muy costoso, puede llegar a requerir mucho tiempo de inversión y dependiendo de las customizaciones que existan, las variantes que existan dentro del proceso, las especificaciones, los escenarios, excepciones que surjan dentro del proceso, pero con esta experiencia que les menciono de la firma, el conocimiento en diferentes áreas y los proyectos que vamos desarrollando, ¿qué podemos identificar o qué queremos llegar a tener? Un desarrollo inicial estandarizado con elementos básicos que se repiten en cualquier implementación. Y va un poco orientado a lo último que les mencionaba sobre qué tienen todas esas soluciones o esos casos de uso de RPA en común. Desencadenador, reglas de negocio, el insumo, y bueno, el otro era una característica que era la parte repetitiva. Pero o sea, hay secciones o hay módulos que se requieren en cualquier tipo de automatización. Por lo tanto, nosotros empezamos a diseñar estas soluciones de SAR y Beans con el objetivo de minimizar el costo inicial de una implementación de un proyecto de RPA y tener una implementación en menor tiempo, porque ya hay bloques definidos, ya hay bloques prediseñados para este tipo de proceso, que en este caso SAR y Beans van orientados a procesamiento de facturas, de compras y procesamiento de facturas para temas de inventario. Y ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito en eso. Pero lo que les quería comentar acá en esta parte es que si bien a partir de un proyecto completo podemos empezar este tipo de implementaciones, también como firma vemos que el valor en cada una de las empresas es poder implementar de manera rápida, en poco tiempo, tener resultados rápidos. Siempre ese va a ser el objetivo con todos los proyectos orientados a la parte de digital principalmente, que son los que, digamos, los que están en auge en los últimos años. ¿Ok? Y ya, entonces, de esta manera evitamos un proyecto largo y extenso para poder empezar a dedicarle tiempo a esas tareas de monitoreo, mejora, garantizar la satisfacción del equipo, de nuestros clientes, de nuestros proveedores y evitar la inversión de tiempo en esas tareas monótonas, repetitivas y rutinarias, ¿no? Así que este tipo de sinergia, este tipo de estrategias también permiten aportar ideas, permiten aportar mejoras y lo que todos queremos, buscar la excelencia en nuestras labores, en nuestros servicios, en nuestra entrega de nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Cómo logramos garantizar eso? ¿Cómo buscamos un poco al momento de ejecutar ya nuestros proyectos de RPA de cara a las implementaciones y a estas soluciones con una metodología de trabajo integral que va a orientar a diferentes etapas? La primera, un análisis y diagnóstico de ese proceso, ese entendimiento inicial. Luego pasamos a una etapa en donde sí hay que conocer cuál es ese licenciamiento, esa infraestructura, esa tecnología que tenemos ya sea disponible o que debemos adquirir. Luego a una etapa de diseño y personalización. Les hablaba siempre de esa sección en donde eh, como firma buscamos esa personalización del proceso porque cada quien va a tener sus particularidades. Y si hablamos de, por ejemplo, SAR y BINS, que se refiere al registro de facturas en un sistema RP, las compañías tienen diferentes sistemas empresariales. Por lo tanto, eso ya es una etapa de customización, de personalización. E incluso si, digamos, BDO Panamá tiene el sistema SAP Business One y BDO Colombia tiene un sistema RP ODU, son diferentes. Y si hablamos de BDO Costa Rica, por ejemplo, tiene SAP también Business One, pero tal vez ellos tienen alguna customización diferente, presentando ejemplos en compañías que son tal vez muy similares, pero las implementaciones tecnológicas
pueden ser diferentes a pesar de que sean productos distintos, obviamente, o productos similares o el mismo producto. Entonces, esa parte de diseño y personalización es muy, muy importante siempre tomarla en cuenta. De ahí la implementación y estabilización de todo proceso de RPA que se implementa. Esa etapa de, le podemos llamar como de generación de confianza, en donde ya estamos en esa etapa de pruebas de uso, vemos cómo empezamos a interactuar nosotros como usuarios con el robot y por eso sigue inmediatamente la parte de distribución y cultura. Esto no es solamente implemento, pongo un switch en on y el robot empieza a trabajar. No, nosotros también estamos involucrados dentro de ese proceso. En menor medida, pero tenemos que estar en conocimiento de lo que realiza esa tecnología, en la manera en que yo tengo que interactuar con lo que el robot me envía como una comunicación o me genera la información o algo por el estilo. Así que yo debo también adoptar esa tecnología. Debo generar entonces una cultura de cambio, una cultura de adopción, y eso es un punto también muy, muy importante en este tipo de automatizaciones. Que el equipo esté, que el equipo esté a gusto y que vea los beneficios de este tipo de implementaciones. Y por último, como en todo, es algo que no se puede evitar en todos los desarrollos de digital que se pueden estar llevando a cabo y es soporte y mejora continua. Siempre hay opción para mejorarlo, siempre. Porque vamos a hacer cambios a nivel de nuestros procesos, vamos a hacer cambios a nivel de la estrategia de la compañía. Por lo tanto, estas implementaciones también van a requerir una mejora continua para ser siempre más eficientes. Y todo esto lo vamos a desarrollar con capacidades a nivel de BDO, capacidades de desarrollo tecnológico, capacidades de documentación, asesoría en los procesos y las asesorías en las diferentes prácticas. ¿Para qué? Para ofrecer soluciones que aporten valor a ustedes. Ok, pasemos al siguiente punto y es esos factores de éxito. Ya conocemos RPA, ya vimos un poco cómo son esas implementaciones de las soluciones desde el punto de vista de la firma de BDO, lo que ofrecemos y demás. Pero, ok, ¿cuáles son esos factores de éxito al momento de decidir si voy a implementar RPA? Y de manera muy simple también vamos a tenerlos en 4 puntos. Preparación organizacional, la selección de los procesos, planificación y diseño y por último, la cultura y la gestión del cambio. Como preparación organizacional vamos a tener dos puntos muy importantes acá. La estrategia clara. Ya les había mencionado brevemente el, que este tipo de proyectos siempre debemos tomar en cuenta si van orientados, si están alineados a la estrategia de la organización, ya sea en un año, en un periodo de tiempo. Entonces, la implementación de RPA debe estar enfocada hacia esa estrategia de la organización, las metas que se hayan establecido y esos resultados que quieren obtener en determinado momento. Pero además de eso, un factor importante dentro de la parte de preparación organizacional es ese compromiso de la alta gerencia. Los líderes deben apoyar, deben apoyar estas iniciativas, deben estar presentes para que el resto vea que hay interés, que hay apoyo de las altas esferas y que el proyecto RPA realmente llegue a un éxito muy, muy importante. También desde la parte de los líderes es donde empieza esa asignación de los recursos y esa promoción de las iniciativas, ¿no? Entonces, esos recursos adecuados, ya sea de equipos de trabajo, ya sea de las inversiones que se necesitan para la implementación de estos proyectos. Como segundo factor, la parte de selección de procesos. Y aquí es en donde empezamos tal vez como nuestra lista de Navidad y estando ya en diciembre, coincide con la época, pero tenemos infinidad de procesos que probablemente nosotros queramos automatizar. Ya sea porque sea tedioso el trabajo, porque ya lo estamos haciendo en repetidas ocasiones, porque nos invierte mucho, mucho tiempo que queremos entonces dedicarlo a otras actividades de mayor valor. Entonces, esta parte es importante para saber cuál es el proceso que vamos a implementar de acuerdo a una prioridad. Entonces, esa identificación del proceso va a ser fundamental
basado en los conceptos que ya les dije. Tienen que ser repetitivos, tienen que ser basados en reglas y tengan que consumir mucho tiempo. Luego, podemos tener tal vez una pequeña muestra de 3 procesos, 5 procesos que cumplan esas características. Pero empezamos a hacer un análisis un poco más detallado. ¿Para qué? Para identificar variaciones, excepciones, eh, que nos permitan obtener un proceso robusto, un proceso que no se nos quede nada por fuera, como decimos, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros podemos tener una amplia visión de lo que cada uno de los procesos que queremos automatizar es en esencia, y a partir de ahí podemos aplicar diferentes herramientas como matrices, con factores, una ponderación, una evaluación, comentarios propiamente de cada unidad o de los participantes de los procesos para poder llegar a una prioridad final y una selección final de cuál es el proceso que se va a automatizar. Esto es muy, muy importante entonces dentro de los factores de éxito para las implementaciones de RPA. En este entorno de la parte de preparación organizacional y selección de procesos, hay algo que particularmente dentro de BDO tenemos como un servicio que llamamos Quick Scan. Un proceso de manera muy breve y resumida que hace un análisis, un diagnóstico de la compañía, y parte de esa evaluación son los procesos que se realizan y se identifican cuáles son los procesos que son manuales, cuáles procesos están automatizados, cuáles procesos están en una etapa de mejora, de que pueden ser llevados a una segunda etapa para mejores resultados. Eh, Y tiene unos componentes también de buscar esa reducción de costos. Entonces, es un servicio que va muy orientado a poder definir algunas soluciones de RPA que puedan ser implementadas en la organización. Entonces, eso lo tenemos como servicio dentro de esta primera etapa que va muy relacionada a esa identificación de procesos. Por último, bueno, los dos últimos puntos, la planificación y diseño, donde tenemos uno de los factores, diseño enfocado a la automatización. Es más que todo adaptar lo que el proceso hoy en día es y cómo se ejecuta, transformarlo y llevarlo a esa automatización, a cómo entonces va a quedar diseñado dentro del ambiente tecnológico, de la plataforma, del software que se vaya a utilizar. Eh, Esa plataforma debe ser seleccionada de acuerdo a que cumpla con las necesidades de la organización, entre factores que se puedan estar evaluando como lo que es la facilidad de uso, la estabilidad de la herramienta, el soporte que se tenga, ya sea a nivel local, del fabricante, de partners o de aliados que ofrezcan la herramienta. Esos son factores importantes para evaluación y selección de esas plataformas tecnológicas. El crecimiento, la curva de crecimiento, la curva de aprendizaje, perdón, del equipo interno para gestionar y adaptar y darle soporte a nivel interno de la solución RPA. También son factores que se pueden tomar en cuenta al momento de seleccionar la plataforma tecnológica. Y, y algo que también va a formar parte de la planificación y diseño es que suena un poco triste, pero no todo se puede automatizar. Entonces, probablemente en esta etapa anterior, donde estábamos haciendo la selección del proceso, digamos, yo quiero automatizar em, mi evaluación de mi categorización de clientes, pero el proceso, digamos que hay mucho de conocimiento, de expertise o de esa experiencia de la persona, del usuario, y que no se puede plasmar en una regla, no se puede plasmar en algo por escrito y que quede siempre establecido de esa manera, sino que va a ser muy variable. Cuando encontramos ese tipo de situaciones, ese tipo de escenarios, el proceso se va a complicar un poco en cuanto a poder automatizarlo. Entonces, por eso es muy, muy importante esas dos primeras etapas en donde me preparo y selecciono mis procesos para saber realmente cuál puedo automatizar o simplemente no puedo automatizar el 100%, tal vez una pequeña parte y que me brinde beneficios, sí, perfecto. Puede ser una opción entonces a implementar. Por último, la parte de cultura y gestión del cambio, ya les había comentado un poquito esto de en la metodología, pero es prácticamente eso, ¿no? Esa comunicación, formación al equipo,
los beneficios, garantizar una transición muy transparente dentro de la organización al momento de implementar estas soluciones con los involucrados directamente y personal también que tal vez esté indirectamente relacionado al proceso, pero que pueda ir viendo ese tipo de beneficios. Y por último, monitoreo y mejora continua, que ya les he comentado muy bien sobre eso. Estos son los factores de éxito y algunas de las cosas que estuvimos mencionando van a ir relacionados a, ok, de ahora que yo tengo mi proceso seleccionado, ya sé cómo voy a pasar esa implementación, ese diseño, mi herramienta tecnológica, pero todo se va a traducir siempre en cuánto me cuesta, no solamente cuánto me cuesta, sino algo importante es cuánto me retorna esta inversión. Y queríamos traerles este pequeño slide con respecto al ROI de proyectos RPA para entender un poco cuáles son los factores que se toman en cuenta para analizar este ROI, para poder analizar un RPA y su retorno. Y vamos a tener tres grupos de parámetros, de variables que vamos a evaluar. Lo primero es el costo del personal. El costo del personal es ese equipo que está involucrado en el proceso, que ejecuta el proceso, que puede ser una persona, dos personas, tres personas, las que sean, que inviertan tiempo en ese proceso. Necesitamos evaluar sus costos a nivel de salario, decimotercer, por lo menos decimotercer mes acá en Panamá, hablando de este tipo de escenarios, las prestaciones, las cargas laborales, todo lo que se invierte en cuanto al costo de ese personal dentro de la compañía. Eso se toma en cuenta y se toma también en cuenta ese tiempo que invierte. ¿Cuánto tiempo invierte en el proceso? De acuerdo a la frecuencia que sea, diariamente, si es semanalmente, al mes, y todo eso se va a ir extrapolando a un tiempo invertido al año. Siempre los análisis de ROI van a ir enfocados al año. Esa es la parte del costo personal que se traduciría como en cuánto me cuesta el proceso actualmente, ejecutado manualmente, de manera manual. Luego pasamos al costo de la automatización. ¿Cuál es el costo de la automatización? Y este lo vemos desde una perspectiva de 2 años, más o menos. ¿Por qué? Porque tenemos un costo de implementación inicial del proyecto, cuando lo hacemos el primer año, pero va a tener unos componentes que el segundo año yo no voy a pagar nuevamente el proyecto, voy a tener otros costos. ¿Cuáles van a ser? La tecnología, es decir, el licenciamiento y la infraestructura que yo debo mantener el primer año, el segundo, el tercero, y mientras yo esté utilizando la solución. El soporte y mantenimiento, que realmente es una anualidad que se tiene con el proveedor, y eso va a ir a partir de la implementación. Una vez que ha pasado esa etapa de implementación, ese seguimiento, ese monitoreo, ese soporte, a partir del segundo año, un escenario. Y por último, otro de los factores dentro de la automatización es el tiempo estimado que el robot estaría ejecutando el proceso. Si hablamos de que el personal a nivel del proceso actual ejecuta el registro de las facturas en 8 horas, bueno, el robot va a terminar en 10 minutos. Esos son los tiempos que se estarían evaluando. Y en base a eso podríamos generar ya un ROI muy puntual, muy básico de cuánto me cuesta el proceso actual, cuánto estaría yo invirtiendo y me genera algunos indicadores para poder obtener ese ROI. Sin embargo, hay beneficios de la automatización. ¿Cuáles son esos beneficios de la automatización? Y ya lo hemos mencionado un poco a lo largo de la presentación también, pero ¿cómo los traducimos en el ROI? Pues en esa parte de ahorro de costos por la reducción de trabajo manual. Ahorro en costos por corrección de errores. Evito estar haciendo retrabajos, eso se me percibe como un beneficio. El aumento de la productividad por cumplir mayor cantidad de trabajo en el mismo tiempo, es decir, puedo ejecutar el proceso más veces y atender más clientes, atender más proveedores o ser más eficiente en mi proceso. Y mejorar la eficiencia al reducir los tiempos de ejecución de los mismos. Entonces, esta sección de beneficios se traduce en percibir un ingreso anual por reducción de costos o por aumento en mi productividad. Y eso es otro de los elementos que incorporamos en el análisis de ROI para poder obtener un resultado final. Y tradicionalmente, de acuerdo a las estadísticas que podemos estar encontrando
en diferentes publicaciones, estudios y análisis, el retorno de la inversión de estos proyectos de RPA va desde 6 meses en adelante. 6 a 9 meses se hace el retorno de la inversión. Incluso la gran mayoría establece que no más de 12 meses pasan para poder percibir un retorno de ese proyecto. ¿Sí? Eso entonces es un poco de lo que es la parte final del análisis de implementar un proyecto de RPA, entender sus factores de éxito y esta parte de ROI, ese retorno de una solución de RPA. Ahora, pasemos a tal vez la etapa final de este webinar, que es conocer entonces SARA y BINS, que se los he mencionado de manera muy, muy breve en slides anteriores. Pero ¿qué son estos proyectos, estos procesos de RPA? ¿Qué son estos productos? Y bueno, presentamos nosotros como BDO nuestras soluciones de automatización para registro de facturas en un sistema ERP. A partir de aquí, lo primero que les menciono y les reitero es: no importa el sistema RP que exista, que se esté utilizando en la organización, el RPA se adapta a eso. ¿Por qué? Porque los RPA tienen un componente que se hace como emular la acción del usuario. ¿Cuál es la acción del usuario? Abrir la aplicación, iniciar sesión, acceder a los diferentes menús u opciones y proceder a hacer el registro de los datos que requieren las pantallas que apliquen. Entonces, el RPA va a emular esas acciones en el sistema que sea. Esa es una de las partes de las configuraciones o de las personalizaciones que siempre se deben hacer, por lo que les mencionaba hace un momento. Sistemas diferentes o implementaciones diferentes de un mismo RP. Ahora, Sara y Vince, planteándolo como una pregunta, si yo les digo, ¿necesitas optimizar tus procesos de registros contables con respecto a las facturas que recibes de tus proveedores? Sí, entonces me voy con Sara. Pero si necesitas ser más eficiente en el registro de tu inventario para llevar un buen control oportuno, preciso, entonces necesitas BINS. Con este apoyo de lo que les decía a nivel de la firma integral, el conocimiento de las múltiples prácticas, nosotros hemos podido establecer estos productos con respecto a las secciones o las etapas, los módulos que se necesitan para tener una implementación, digamos, ya predefinida y preestablecida. A pesar de que estos productos ya estén diseñados, ya tengan sus diferentes módulos reconstruidos de cierta manera, al momento de implementarlos en cada compañía siempre va a haber una evaluación del proceso actual, porque debemos conocer la parte medular del proceso. ¿Cuál es la parte medular del proceso? Las reglas de negocio. Eso los tenemos que conocer para entonces adaptar tanto Sara o como Vince a las necesidades que tenga cada organización. Y no solo eso, también nosotros hemos identificado de que pueden existir fallas, restricciones o validaciones que se requieren hacer dentro del proceso. Por ejemplo, me llega una factura de un proveedor que yo no tengo registrado en mi sistema, yo quiero que eso pues simplemente no pase. O me mande una alerta o lo envía a una aprobación. Son diferentes caminos según el proceso interno que tenga la organización. Entonces, eh, en el caso de BINS, que se maneja un poco el tema de inventarios, donde veo análisis de productos, donde veo sus cambios de unidades de medidas, todas esas reglas de negocio también tengo que tomarlas en cuenta. Pero también pueden existir validaciones a nivel de el proveedor me vendía en un precio A y luego en la siguiente iteración, la siguiente factura, el precio cambió. Yo puedo desencadenar entonces notificaciones, avisos sobre algún tipo de cambio de precio. Son necesidades que si la organización las tiene plasmadas en su proceso actual, pues se tienen que adaptar. Son ese abanico de posibilidades de configuración dentro de este tipo de productos, tanto Sara como Vince. ¿Ok? Entonces, Sara, y hablando un poquito de cada uno, Sara, con respecto al registro de las facturas a nivel contable, evitando ese registro manual, evitando esa tarea tan repetitiva de lo mismo y
por lo menos en el caso particular de Panamá, que no estamos al 100% con la facturación electrónica, muchas que vienen escaneadas o vino borrosa, o hay algunas facturas que son de un color que prácticamente la tinta y el fondo del propio papel hace casi imperceptible a la vista humana el número, los textos, las palabras. Con tecnología RPA, muchas de esas facturas que cumplen este tipo de escenario son leídas. Otras, pues bueno, ya son demasiado transparentes que no se puede obtener ningún tipo de dato. Pero este tipo de solución, incorporando inteligencia artificial, puede procesar este tipo de documentos para, eh, para que incluso uno como humano es difícil poder leer el dato. Y al final tener un proceso automatizado, eficiente y muy preciso. Ahora, con respecto a Sara o por qué hemos creado Sara y qué sabemos de lo que es el proceso de hacer el registro contable en un RP, pues bueno, podríamos plasmarlo como ciertos pasos. Lo primero, recibimos facturas que pueden ser tanto formato PDF que les mencionaba, pero algunos estarán en XML ya como facturación electrónica, pues también podemos estar procesándolos. Algunas validaciones, verificaciones o reglas que podemos también estar aplicando es el tema de existencia del proveedor, sus datos generales que coincidan. No solamente es que sí, la empresa está en mi sistema, pero vino su identificación tributaria, su RUC vino diferente, o hay algo que no coincide, yo puedo aplicar ese tipo de validaciones. mm, Reglas para hacer el registro según la cuenta contable, destino que yo quiero aplicar, el impuesto o los tipos de impuestos que debo aplicarle al producto, al servicio o simplemente al proveedor, entre otras opciones que mi sistema RP me permita aplicar, configurar o registrar. La asignación de centros de costos, algo que se ve de manera muy frecuente en el registro contable. Si yo necesito aplicar alguna ponderación o asignación en cuanto a diferentes centros de costos, son reglas que puedo estar aplicando también. Puedo decidir si hago un registro simplemente de los totales de la factura o me puedo ir al detalle de cada línea para llevarlo en mi sistema. Ya es cuestión de el proceso actual, cómo lo realizan y uno se adapta a una de esas dos opciones. Y por último, ¿qué necesito hacer yo cuando yo hago mi registro en mi RP? Monitorear, darle seguimiento, verificar. Entonces, dentro de Sara tenemos todas estas capacidades y todas estas posibilidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con BINS? BINS va orientado a la parte de inventarios, eh, enfocado igual a poder minimizar estos errores, a atender de manera más rápida este registro de inventario, porque acá, al ser ese nivel de detalle de los productos, el tiempo que se invierte puede llegar a ser mucho mayor. Y el tiempo de respuesta que se necesita para yo tener mi inventario al día y poder operar de manera eficiente, poder entregar mis productos a los clientes o a los proveedores o la acción comercial que me dedique, yo necesito tener entonces un tiempo de respuesta muy rápido. Y podemos llegar a tener, a ver, un proveedor a una empresa que maneje su detalle de inventario, cuántas veces puede ir de manera muy frecuente o una vez al mes, pero ese que va una vez al mes lleva una factura de 3 páginas. Como puede existir un caso en donde el proveedor que va 2 veces a la semana, tengo yo un movimiento muy frecuente de productos, por lo tanto, a pesar de que la frecuencia sea 2 veces en la semana, no es que me va a traer menos productos, tal vez igual me trae un gran volumen que debo estar yo registrando en mi sistema. Entonces, hay diferentes escenarios que van a existir y yo necesito tener tiempo de respuesta rápido. BINS es lo que va a ir orientado a eso. ¿Cuáles son las acciones entonces y esos elementos para un registro del inventario? Con respecto a las automatizaciones y a los pasos que les mencionaba, siguiendo un poco el esquema que mencionaba con Sara, lo mismo, recibimos un documento de esa factura de compra que puede estar tanto en PDF como en XML de igual manera. Validación de mis proveedores también es un paso de control que debemos siempre tener.
reglas, pero ahora no van a ir orientadas a cuentas contables, a impuestos o algo por el estilo, sino va a ir orientado a, ok, mis productos pertenecen a ciertas categorías, yo debo ir ubicándolos de acuerdo a mi maestro de artículos dentro de mi empresa, las unidades de medidas en donde yo tengo tal vez que realizar alguna conversión. ¿Por qué? Tradicionalmente el proveedor va a facturar o me va a entregar los productos de acuerdo a las existencias que él tenga y de acuerdo a las presentaciones que tenga. Por ejemplo, producto de sodas. Tengo latas, tengo botellas y las latas pueden venir en cajas de 12, cajas de 24 o algo por el estilo, y las botellas, pues cajas de 6, cajas de 12 y según las diferentes denominaciones, referencias que existan, de acuerdo a lo que él tenga y lo que yo le pedí. Entonces, eso es un factor muy, muy variable porque el proveedor simplemente decide facturar o enviar el producto para cumplir el total de lo que yo le pedí. Por lo tanto, hay una regla de negocio, hay una acción que debemos estar validando ahí con respecto a hacer una conversión. ¿Por qué? Porque si él me entrega diferentes referencias, yo al final mi inventario yo lo controlo solamente en una modalidad, ya sea en unidades, ya sea en, si hablamos de temas de libras, kilogramos, el proveedor me puede facturar en kilogramos, yo tengo mi inventario en libras o viceversa, o productos que me factura en estas unidades de peso, pero los registro por unidad, o los registro por bultos. Entonces, aquí hay una parte medular de lo que Vince debe realizar. Ese mapeo, esa relación, proveedor y mi empresa. Con respecto a las referencias, a las unidades. Y bueno, manejo de cantidades que voy a registrar en cada, para mi inventario y llevar ese control. Con respecto a Vince, y bueno, también puede aplicar para Sara, la necesidad de manejar múltiples compañías o sucursales, múltiples maestros de artículos. Porque si hablamos de inventario, podemos estar mencionando algún tipo de diferentes tiendas que tengan sucursales. Si hablamos de Panamá, pues a lo largo de las provincias a nivel nacional. El maestro de inventario, maestro de artículos de la compañía, va a ser el mismo, pero compra en diferentes proveedores de acuerdo a la región. Entonces, manejar múltiples compañías porque manejan múltiples proveedores, diferentes proveedores de acuerdo a la región, eso también es una característica que debemos tomar en cuenta acá de manera muy importante. Y por último, pues la parte que les mencionaba también de verificación de precios totales, si el impuesto se aplica a algún tipo de producto, también va a ir orientado un poco a esto para saber si un artículo lleva, en este caso, en el caso de Panamá, pues ITBMS, en los otros países de Centroamérica hablamos del IVA y así, ¿no? Y obviamente, como siempre se los he mencionado, monitorear y controlar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se traduce eso en una secuencia de trabajo, flujos de trabajo? Tenemos pues la recepción de facturas, la validación y aprobación, el registro del RP y el control y seguimiento. Ese es el flujo de trabajo que busca hacer tanto Sara y Vince al momento del procesamiento de estas facturas. ¿Okay? Y ya es algo que está preestablecido, que está prediseñado y que simplemente es adaptarlo y hacer esa configuración con respecto al sistema que tiene cada compañía, que tiene el cliente y las reglas de negocio que necesita que aplique eh, el proceso. ¿Okay? Bueno, siendo ya extendemos un poquito en el tiempo de lo que teníamos para el webinar, sí quisiera terminar con algunos pequeños videos. Voy a ir pasándolos de manera muy rápida, pero para que vean un poco el funcionamiento de lo que es tanto Sara como Vince. Sí me hubiera gustado hacerles una presentación en vivo, pero nos iríamos un poquito en el tiempo en este momento, así que voy a aprovechar los videos. Los dos están realizados con respecto a facturas que son en PDF, que es, digamos, la manera o el procesamiento un poquito más complejo, y es el que incorpora inteligencia artificial, en donde vemos ya acá un documento. La voy a echar un poquito para atrás. El documento escaneado. Manualmente lo estoy ubicando en una carpeta dentro de un ambiente de OneDrive.
dentro del entorno Microsoft 365. Y aquí el proceso automáticamente ya está ejecutando, ya está aplicando todo lo que les mencionaba de las reglas de negocio. Extraer los datos del documento con el componente de la inteligencia artificial, validar las reglas de existencia de proveedor, de obtener todos los datos que necesito de acuerdo al proceso, y luego habilita o inicia mi sistema RP, que en este caso estamos usando un Dynamics Navision, tiene su propio usuario y contraseña. Y como verán, todas esas pequeñas secciones que van resaltándose en amarillo, eso lo está haciendo el robot propiamente. Entrando al menú de proveedores, colocando el código del proveedor, accediendo al mismo y a las pantallas de registro, de la factura. ¿Ok? En la sección de abajo verán que se está moviendo para colocar las generales de la factura, el número, el concepto, etcétera. Voy a adelantarlo un poquito más. Y luego acá está pasando a registrar la línea como tal. Línea con número de cuenta, la descripción del número de cuenta, el detalle entonces a nivel de la factura, ITBMS, códigos propios del sistema, que son valores o parámetros que probablemente no vienen en la factura, pero son las reglas que le hemos indicado al robot que debe cumplir, que es lo que nosotros como usuarios sabemos o tenemos de conocimiento al usar la aplicación, en este caso el RP de Navision. Y luego yo les hablaba de la parte de monitoreo, seguimiento, revisión, pues acá brevemente una versión inicial de la aplicación que manejamos con respecto a identificar las facturas que se han ido procesando. Salgo un poquito para atrás acá. Donde tengo un listado de las facturas que se han ido procesando, se han ido rechazando, que están pendientes de alguna revisión. Y yo puedo entrar al detalle de cada una donde veo su documento escaneado, los valores que estuvo obteniendo de ese documento. Y él en este caso me está diciendo rechazado y yo puedo ver de que el proveedor es que está mal registrado, hay unos valores incorrectos, yo lo puedo actualizar, modificar dentro de este entorno y decirle al proceso, continúa a partir de aquí. O sea, ya no tengo que volver a escanear o iniciar el proceso desde cero, no. Ya esto quedó en una etapa intermedia o digamos que pendiente de revisión. Y acá este es Beans, simplemente para mostrarles particularmente el tema de manejo de sistemas diferentes. El proceso inicial es el mismo, como vieron, un poquito hacia atrás. Un documento PDF ubicándolo en una carpeta. El proceso inicia igual. Internamente las reglas de negocio. Pero ahora él está abriendo una aplicación diferente con igual su usuario contraseña, su otro parámetro de búsqueda, pero es otro entorno visual completamente diferente. Por lo tanto, muchas de las preguntas que siempre nos hacen es, eh, y en momentos en donde ven algún tipo de video o presentación, dicen, no, pero yo no tengo Navision, yo tengo SAP, o no, yo tengo un desarrollo propio interno que realizó mi equipo de tecnología, por lo tanto el sistema es diferente. Eso se puede aplicar, simplemente no hay ningún inconveniente con respecto a las soluciones RPA. Acá la aplicación, como verán, un poquito diferente con otros estados, porque Beans pues entonces sí maneja un tema de validar diferencias, validar detalles por las reglas de negocio que se estaban requiriendo. Y no solamente voy a tener el total de lo que, o las generales de la factura, sino que puedo pasar entonces a un nivel de detalle de los artículos que existen o cada una de las líneas de productos mapeado contra mi maestro de artículo que les mencionaba. Yo tengo mi propio maestro de artículo que puedo relacionar contra lo que el proveedor me ofrece a mí. ¿Ok? Así que bueno, eso es lo que teníamos para presentarles hoy, darles este panorama, esta explicación de lo que son las soluciones RPA, casos de uso que podemos estar implementando, lo que BDO ofrece como firma y lo que estamos trabajando y hemos ido trabajando a lo largo del tiempo en cuanto a productos ya predefinidos, buscando una fácil implementación para ustedes, eh, resultados rápidos y evitar proyectos tal vez muy, muy complejos para ciertos procesos que, digamos, ya han sido evaluados, revisados y que están simplemente para hacer le llamamos plug and play, ¿no? Conectar y ejecutar
este tipo de implementaciones. Así que bueno, en este momento pasaríamos a lo que son las preguntas y respuestas que tengan. No sé ahí, Guillermo, si me vas apoyando Sí, con eso y vamos socializando con el público. sí, tengo una pregunta. Me comentan por acá si este RPA lo han utilizado para registrar cobranza de clientes que envían el sustento del pago de manera física, algunos, digital, otros por correo, y otros clientes tienen página donde se puede bajar la información del pago que nos han realizado. Pregunta concreta si los RPA se pueden hacer. Sara trabaja incluso con las dos variantes de documentos físicos y documentos digitales, pero te dejo, Moisés, Ujú. a que respondas, ¿no? Sí, gracias, Guillermo, y gracias por esa pregunta bien interesante, por el hecho de que ha mencionado una acción que creo que no la he plasmado en el, en la presentación, y es que el propio cliente sube su comprobante y ustedes descargan para entonces poder aplicar el registro. Un RPA podría incluso también hacer eso. No solamente una automatización inicial le llamaba yo la parte de desencadenador, ¿no? El desencadenador es el cliente lo envía por un correo electrónico o si lo manda físico, pues bueno, ustedes tendrían que escanearlo, ese es otro desencadenador, o simplemente yo le digo al proceso, siempre inicia para entrar a una plataforma de acuerdo a los criterios que yo le indique de cuál es la persona, las secciones y descargue el documento de comprobante de pago y luego procedo yo a hacer ese registro en el sistema RP. Las soluciones de RPA sí pueden hacer eso, todas esas acciones, de manera muy general en cuanto a estos pasos pues, básicos del proceso, ¿no? Obviamente existirán algunas reglas de negocio muy puntuales, pero la respuesta al final sí. Contiene las capacidades, el proceso contiene las capacidades que un RPA puede implementar. Sí, tengo otra pregunta por acá, Moisés. Cuando se hablaba de una especie de configuración de reglas de negocios, ¿a Ujú. qué se refería? Ok, ok. Adelante. Ya, a eso, ok. Sí, el tema de la configuración de reglas de negocios, yo les mencionaba un poco sobre la parte de módulos. Entonces, eh, ese es uno de los módulos que tenemos establecidos en cuanto a, ok, regla de negocios o instrucciones en cuanto a por ejemplo, mi listado de proveedores. Mi listado de proveedores va a tener unos atributos, como lo es su identificación única, si hablamos del entorno de Panamá, el RUC, su identificador, pero también va a tener un código dentro de mi sistema, de mi RP, para yo poder buscarlo y poder decir, bueno, este es el proveedor al que voy a registrarle la factura, por ejemplo. Esos son valores o parámetros que yo voy a ir registrando. Luego entonces, si este proveedor necesita hacer un registro en base a centros de costo, esa es una instrucción, una regla de negocio que yo puedo ir configurando. Digamos, un proveedor que le factura a la compañía, llamemos BDO Advisory, pero su producto, su servicio, se relaciona o se distribuye en otros centros de costo o en otras compañías que forman parte del grupo. Ese sería, Mira, por ejemplo. sí, creo que para simplificar la respuesta es, bueno, tanto Sara y Vince cuentan con un módulo eh, de, de reglas de negocios ya parametrizado con la experiencia que se tiene en BDO para tales casos o tales fines. Por ejemplo, en este módulo de reglas de negocios se configura para cada proveedor, incluso para cada artículo o para cada línea a qué cuenta contable debe ir registrada, porque básicamente son las reglas que se aplican al registro contable en el caso de Sara como tal, ¿no? Pero este módulo ya está diseñado para que sea de una forma muy simple y fácil de configurar. O sea, no tenemos que realizar un nuevo módulo de configuraciones ni nada por el estilo, porque es ya una definición que se tiene preestablecida dentro de un módulo. Exacto. Y la otra pregunta es en cuanto a, para la lectura, Moisés, de documentos físicos, ¿qué Ujú. se utiliza? Y yo la puedo ayudar a responder, si me permite, Moisés, para...
Sí, Pero adelante, para que escuchen otra voz. sí, Pero sí, de ahí cualquier cosa se complementa. básicamente, sí, nosotros utilizamos un módulo de inteligencia artificial que lo que hace es que lee el documento y va aprendiendo sobre la cantidad de documentos que se vayan procesando en ese momento. Y básicamente es un pequeño módulo de inteligencia artificial que reconoce los valores que se están buscando en ese documento físico y es parte también de los módulos que tiene Sara o Beams como tal, ¿no? Obviamente, este módulo o este módulo de inteligencia artificial requiere licenciamiento, pero en el caso de que todos los documentos sean de manera digital, háblese, no sé, una factura electrónica y que ya venga en un formato XML, creo que ese paso se puede obviar incluso y se baja del licenciamiento como tal. Moisés, correcto, ¿no? Sí, correcto. Realmente, cuando hablamos de Sara y Beans, el componente de inteligencia artificial va a entrar cuando tenemos el archivo físico que tenemos que escanear, ese. Pero ya cuando pasamos a la parte de facturación electrónica, donde tenemos la capacidad de utilizar el XML, ese costo de utilizar el módulo de inteligencia artificial y que tenga que estar aprendiendo y demás, sale de la ecuación, o sea, sale de los requerimientos a nivel de tecnología y también, bueno, implicaría también un ahorro en costo de recursos necesarios. Y bueno, obviamente también ese todavía aporta más beneficio en cuanto a la validación o captación de los datos del documento, pues obviamente pues ya viene completamente digitalizado en el formato del archivo. Tengo otra ¿Qué pregunta más? por acá. ¿Cuál es el nombre de la herramienta que utilizan para RPA? Nosotros desarrollamos actualmente con Microsoft, somos partners de Microsoft, por lo tanto el punto de partida del desarrollo de nuestras soluciones a nivel interno va a ir en torno a este fabricante. Por lo tanto, todo lo que es tanto Sara como Beans está con lo que se llama Power Automate, todos sus componentes y complementos con infraestructura de Azure, nube de Azure, para temas de bases de datos, el manejo de archivos, entre otras, ¿no? La ventaja y de esto, para complementar ahí, es toda esa integración con el entorno corporativo que tenemos, lo que la mayoría de las compañías tienen en cuanto al Office 365, de los archivos en línea, OneDrive, Teams y el correo electrónico. Por lo tanto, se puede integrar a muchas de estas notificaciones, incluso flujos de aprobación que se puedan estar incorporando para que le llegue a determinada persona en un Teams si aprueba o no determinada factura, determinado documento o determinado paso dentro de un proceso que se está automatizando. Ok. Sí, de acuerdo. Además, también quizás uno de los puntos a favor es el tema del licenciamiento. El 90% de la ofimática mundial está sobre plataforma Microsoft y creo que Ujú. aprovechando la plataforma y demás, pues genera ciertos ahorros en costos de licenciamiento y demás, ¿no? Sí. Sí, Complementando esa pregunta. sí, Ajá. igual ahí también para adicionar, eh, esto no implica que no podamos utilizar algunos componentes tecnológicos que tenga el cliente. Por ejemplo, tenemos algunos escenarios en donde la parte de infraestructura, almacenamiento de bases de datos, no está sobre Azure, sino está sobre Oracle, por ejemplo. Entonces, nosotros nos adaptamos en cuanto a ese tipo de capacidades que tenga el cliente y lo incorporamos con el desarrollo de Power Automate si al final fue la herramienta también escogida, ¿no? Entonces, tenemos esas capacidades en cuanto a desarrollo, no estamos limitados al 100% de, como decir, solamente es lo que ofrecemos, así que también para complementar esa parte. Otra pregunta, además de Sara y Beans, ¿se desarrollan soluciones, imagino que aquí dice, para otros procesos que no sean estos? Me imagino que es como para otros procesos que se puedan Otro, automatizar. Y la respuesta es ujú. sí, pero no sé si quieres dar un detalle de esto. Sí, ahí con respecto a eso estamos trabajando en algunas automatizaciones para el tema de precisamente de debida diligencia, de ese KYC que uno realiza a externos, a un cliente, a un proveedor. Le hacemos esa solicitud de sus datos generales, entre otras. Entonces estamos haciendo algunos desarrollos con respecto a eso junto con el equipo interno que tiene el conocimiento
de lo que debe llevar ese cumplimiento de ese proceso, de la norma, de los datos que debemos necesitar. Y no solamente en una etapa de automatización de solicitarle los datos, ir almacenando esa información, sino también complementándolo con la parte de analítica que al principio les mencionaba que yo llevo también dentro de la unidad, que es entonces darle un monitoreo y seguimiento a los datos que ya hemos recopilado dentro de esa automatización de solicitud de información a un cliente. Eh, y darle seguimiento mediante dashboards para temas de cuándo se debe hacer la actualización del cliente, incluso incorporándole temas de manejo de riesgo, matriz de riesgo, para darle un seguimiento más integral a las entidades, a las personas que tenemos dentro de nuestras indagaciones. Em, Actualización de los documentos cuando se vencen o algo por el estilo, también son complementos que vamos diseñando dentro de estas plataformas. Ya una plataforma un poquito más integral, no solamente de automatización, sino también de dashboards. Así que ese es uno de los procesos que también estamos llevando a cabo en cuanto a procesamiento o automatización de procesos. ¿Algo más? Se habló de chatbots que pueden ser complementarios con procesos de automatización. Se realizan chatbots. ¿Ustedes realizan chatbots? La respuesta es sí, también trabajamos sobre plataformas de inteligencia artificial que ayudamos a desarrollar chatbots con toda la tecnología que está hoy, que incluso pueden acceder a bases de datos para el consumo de información. Hay un chatbot bien interesante que nosotros hemos desarrollado para recursos humanos donde está disponible para todos los colaboradores, por ejemplo, donde, bueno, te identificas, lo saludas, le dices por ahí mismo, bueno, esto quisiera tomar vacaciones, te dice la cantidad, claro, porque estamos desarrollando la consulta hacia una base de datos con todas las generales del colaborador y el chatbot te va respondiendo, bueno, tienes actualmente 15 días disponibles, esto podrías utilizarlo, quieres pedir vacaciones, tú le vas respondiendo de qué fecha, y él mismo va armando la solicitud de vacaciones, la envía y luego tú recibes una respuesta por el chat de si ya ha sido procesada o demás, ¿no? Por otro lado, también aquí hay otra última pregunta que ya íbamos a cerrar, pero aquí hay otra pregunta. ¿Qué tan seguro es el uso de estas herramientas para el manejo de los datos? Moisés. Ok, excelente. Sí, yo creo que ya me parecía extraño que no hubiera algún tipo de pregunta en torno a esto. La parte de seguridad siempre va a estar presente, no solamente en automatizaciones, en RPAs y demás, sino en toda solución de digital, toda solución de tecnología que implementemos, debemos tener siempre en cuenta la parte de seguridad. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos y entregamos siempre va a ir con miras a que sean soluciones que ofrezcan un ambiente seguro de sus datos, que estén en cumplimiento de normas internacionales. Y parte de eso va el escoger, digamos, un fabricante como Microsoft, que no es que sea el único que lo ofrece, pero por las razones ahí que les comentaba, garantiza mucho la seguridad del uso de los datos con respecto a las plataformas de ofimática, la parte de Office 365, como su propia infraestructura de base de infraestructura, su propia infraestructura de nube, como Azure, donde tiene todos los componentes para seguridad en cuanto a los manejos de información que se utilicen entre diferentes plataformas, los accesos, eh, verificaciones de identidad y demás. Y no solo digamos que es un tema de lo que la herramienta, las plataformas y el fabricante ofrece, sino que hay un componente interesante a nivel de BDO con respecto a servicios de ciberseguridad, que también entonces, como firma integral, forma parte de este tipo de evaluaciones o de garantizar que las soluciones sean seguras para nuestros clientes.
De acuerdo, Listo. Moisés. Yo creo Ujú. que, bueno, ya vamos a dar por finalizado este webinar. Esto no sin antes darles las gracias a todos los participantes que estuvieron conectados y a las preguntas, muy interesantes preguntas. Agradecerte, Moisés, por el espacio. Y bueno, estamos anuentes a nuevas preguntas, si así lo deciden, poder escribirnos con mucho gusto. Vamos a estar también pasando unas pequeñas cápsulas sobre esto y mandando material sobre el mismo. Así que les agradezco a todos su participación y estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, que pasen un excelente día.